Bienvenido a Archivo Criminal, donde documentamos los casos criminales más perturbadores de la historia. Hoy exploraremos la historia de John Wayne Gacy, el hombre que asesinó a 33 jóvenes en Chicago durante la década de 1970. Gacy fue distinto a otros asesinos seriales por su posición en la comunidad. Era un contratista de construcción respetado, organizaba eventos comunitarios y se disfrazaba como Pogo el payaso para entretener a niños en fiestas. Tras sus actos públicos de caridad, se ocultaba uno de los peores depredadores seriales de América. Contexto: Chicago en los años 70. Chicago en los años 70 era una ciudad industrial en transición. La economía era inestable. Los trabajos eran difíciles de encontrar. Había desempleo entre adolescentes, especialmente en comunidades pobres. Muchos jóvenes se vieron obligados a buscar trabajo ilegal o a prostituirse para sobrevivir. Algunos se fueron de casa huyendo de abuso. Otros simplemente desaparecieron. Cuando estos adolescentes desaparecían, especialmente si eran de minorías étnicas o economía baja, la policía no siempre priorizaba la investigación. John Wayne Gacy se aprovechó de esta vulnerabilidad. Ofrecía trabajo a adolescentes desempleados. Algunos lo seguían. Algunos nunca regresaron a casa. ¿Quién era John Wayne Gacy? John Wayne Gacy nació en 1942 en Des Plaines, Illinois. Su padre fue un alcohólico violento. Su madre fue sobreprotectora. Gacy fue acosado en la escuela por su peso y su orientación sexual ambigua. De adolescente, fue víctima de abuso sexual por parte de un vecino adulto. Estos eventos modelaron su psique. De adulto, Gacy fue capaz de fingir normalidad mientras albergaba fantasías oscuras sobre control y poder sobre jóvenes vulnerables. En su vida adulta temprana, Gacy fue a la cárcel en Iowa por agresión sexual a un adolescente en 1968. Fue liberado en 1970. Se mudó a Illinois. Consiguió un trabajo como contratista de construcción. Era competente en su trabajo. Era carismático con los clientes. Pronto, otros contratistas lo recomendaban. Ganó dinero. Compró una casa en las afueras de Chicago. La vida parecía estar mejorando. Pero debajo de la superficie, su depravación se estaba preparando. Lo que distinguía a Gacy era su habilidad para ser dos personas simultáneamente. Durante el día, era un empresario exitoso que contrataba a adolescentes para trabajar en sus proyectos de construcción. Ganaba su confianza. Los llevaba a su casa. A veces les ofrecía drogas y alcohol. Por las noches, se disfrazaba como Pogo el payaso. Iba a fiestas de niños. Hacía trucos. Hacía reír a los niños. Sus vecinos lo veían como un hombre generoso. Como alguien comprometido con la comunidad. Nadie sospechaba que bajo esa máscara estaba un depredador que estaba cazando activamente a adolescentes. Cronología: 1972 a 1978 y la captura. 1972. Primer asesinato confirmado. John Wayne Gacy comete su primer asesinato confirmado el 2 de enero de 1972. La víctima es Timothy McCoy, un adolescente de 15 años al que Gacy conoce en un autobús. Lo convence de venir a su casa. Lo mata. Es el comienzo de 6 años de depredación sistemática. Durante este tiempo, Gacy desarrolla un modus operandi consistente. Busca a adolescentes desempleados. Les promete trabajo o dinero. Los convence de venir a su casa o a su auto. Una vez a solas, los engancha o asfixia. Los viola después de la muerte. Luego los entierra en su sótano. En algunos casos posteriores, también dumpa los cuerpos en el río Des Plaines. El patrón es claro, pero para la policía de Chicago en ese momento, no lo es.
1972 a 1978, 6 años de asesinatos. Entre enero de 1972 y marzo de 1978, John Wayne Gacy mata 33 veces. Aproximadamente 5 asesinatos al año. Algunos años son más activos que otros. Su tasa de asesinatos se acelera hacia el final. En 1977 y 1978, mata casi 20 personas. Durante estos años, hay reportes de adolescentes desaparecidos. Hay investigaciones limitadas. Gacy es interrogado en 1978 por desapariciones de adolescentes, pero es liberado. Es un error que pudo haber sido detenido en ese momento. Pero nadie tiene suficiente evidencia. Nadie hace la conexión. Continúa matando hasta su captura final. Diciembre de 1978. La captura. Robert Paist, un adolescente de 15 años, desaparece el 11 de diciembre de 1978. Su familia es más agresiva en su búsqueda que otras familias de víctimas. Su padre presiona a la policía. La policía comienza a investigar a Gacy más seriamente. Obtienen una orden de allanamiento para la casa de Gacy el 13 de diciembre. Lo que encuentran es horror. En el sótano, encuentran 27 cuerpos. Bajo las tablas del piso, encuentran más. Gacy es arrestado. Inicialmente niega todo. Luego, bajo interrogatorio, comienza a confesar. Dice que cometió 31 asesinatos. Luego dice 33. Es el descubrimiento de crímenes masivos que soca Chicago y a América. Las 33 víctimas. Las 33 víctimas de John Wayne Gacy fueron principalmente adolescentes varones, muchos de origen hispano, muchos de familias pobres, muchos sin hogar. Sus edades oscilaban entre 14 y 21 años. Algunos fueron identificados solo después de años, mediante análisis de restos óseos. Algunos nunca fueron identificados. Los cuerpos fueron en su mayoría encontrados en el sótano de Gacy, enterrados bajo tierra, en algunos casos apilados directamente uno sobre otro. La identificación de las víctimas fue un proceso largo. Algunos fueron identificados mediante pruebas dentales. Otros mediante análisis de ADN años después. La mayoría pudo ser enterrada apropiadamente solo después de identificación forense. Los patrones de selección de víctimas de Gacy eran predatorios pero selectivos. Buscaba adolescentes vulnerables, desempleados, sin hogar, marginados socialmente. Les ofrecía trabajo en sus proyectos de construcción. Algunos eran contratados legalmente. Otros eran simplemente engañados para venir a su casa. Una vez en su dominio, eran incapaces de escapar. Gacy era un hombre fuerte de aproximadamente 250 libras. Sus adolescentes víctimas eran delgados, débiles, inexpertos. No tenían oportunidad de resistencia física, métodos y depravación. John Wayne Gacy empleaba múltiples métodos de asesinato. En algunos casos, asfixiaba a sus víctimas con correas de cuero. En otros, usaba una técnica que llamaba el truco de la cabeza, donde engañaba al adolescente sobre un truco de magia, luego le cortaba la circulación. Algunos eran simplemente golpeados. Después de la muerte, violaba los cadáveres. Realizaba actos necrófilos. En algunos casos, torturaba a las víctimas durante horas antes de matarlas. Los detalles de sus métodos fueron revelados en el juicio y fueron descritos por fiscales como entre los más depravados jamás documentados. Gacy mantenía fotografías de sus víctimas. Guardaba recuerdos de los crímenes. Mantenía un registro mental y posteriormente un registro escrito de sus asesinatos. En algunos casos, invitaba a otros hombres a su casa, aparentemente buscando validación o camaradería en sus crímenes.
Un hombre fue invitado a participar en un asesinato. Se negó y dejó la casa. Fue testigo clave en el juicio. La depravación de Gacy era extrema. Era psicopatía pura. Era un hombre sin límite moral alguno. El juicio, 1980 y la condena. El juicio de John Wayne Gacy comenzó el 6 de febrero de 1980 en Chicago. Fue uno de los juicios más seguidos en la historia de Illinois hasta ese momento. La fiscalía presentó un caso abrumador. Presentó el descubrimiento de los 27 cuerpos en el sótano. Presentó testimonio de trabajadores que habían estado en la casa de Gacy y habían notado olores desagradables. Presentó testimonio de un joven que escapó de Gacy después de ser atacado. Presentó evidencia forense conectando a Gacy a múltiples asesinatos. Presentó las propias confesiones de Gacy. La defensa intentó argumentar demencia. Argumentó que Gacy era psicológicamente incapaz de entender la naturaleza o consecuencias de sus actos. Presentó a psiquiatras que testificaron sobre la enfermedad mental de Gacy. Pero el jurado determinó que aunque Gacy puede haber tenido trastornos mentales, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que estaba violando la ley. Sabía que estaba asesinando. No fue un acto impulsivo. Fue premeditado. Fue deliberado. El 13 de marzo de 1980, el jurado emitió un veredicto. Gacy fue declarado culpable de todos los 33 asesinatos. Fue sentenciado a muerte. Fue enviado al corredor de la muerte en la prisión estatal de Pontiac en Illinois. Gacy pasaría los próximos 14 años en el corredor de la muerte mientras sus apelaciones eran procesadas. Durante este tiempo, se convirtió en algo así como una celebridad en prisión. Escribía cartas. Hacía dibujos. Algunos de sus dibujos fueron vendidos por coleccionistas de memorabilia criminal. Es un aspecto perturbador de la obsesión pública con asesinos famosos. La ejecución, 1994. John Wayne Gacy fue ejecutado en la silla eléctrica el 10 de mayo de 1994. Su última comida fue camarones al ajillo, pollo frito, fresas con salsa de chocolate y una botella de Pepsi. Cuando fue ejecutado, pasaron 4.000 voltios a través de su cuerpo durante 15 segundos. Fue declarado muerto a las 12:58 de la mañana. Su ejecución fue menos dramática que la de algunos otros criminales. No hizo una declaración final que reflejara remordimiento o arrepentimiento. Simplemente fue ejecutado. Y América respiró un suspiro de alivio de que el psicópata de Chicago estaba finalmente muerto. Aspectos forenses y de investigación. La investigación de Gacy estableció nuevos estándares en criminología forense. La policía de Chicago tuvo que identificar 27 cuerpos desenterrados en el sótano. Los cuerpos estaban en diferentes estados de descomposición. Algunos eran apenas esqueletos. La identificación requería análisis de características óseas, registros dentales y análisis químicos de suelo. En la década de 1980, esto era tecnología avanzada. Se llevó meses identificar todos los restos. Algunos restos nunca pudieron ser identificados completamente. Los análisis de ADN no estaban disponibles en ese momento. Años después, cuando la tecnología de ADN estuvo disponible, se reexaminaron los restos. Algunos pudieron ser identificados definitivamente. Otros continuaron siendo desconocidos. La casa de Gacy misma se convirtió en un sitio de interés criminal. La policía documentó meticulosamente cada aspecto. Fotografiaron cada rincón del sótano. Medían distancias. Creaban mapas de dónde estaban los cuerpos. Esta información fue crucial para el juicio. Posteriormente, la casa fue demolida. Los residentes de las afueras de Chicago no querían un memorial a Gacy.
El sitio donde estuvo la casa ahora es un terreno vacío. Es un recordatorio físico de lo que sucedió allí. Impacto en Chicago y en la criminología. El descubrimiento de John Wayne Gacy fue un shock sísmico para Chicago. Una ciudad que pensaba que se conocía a sí misma tuvo que confrontar el hecho de que un asesino en serie había vivido en sus afueras durante años. Un hombre que parecía normal, que parecía respetable, que parecía ser un buen ciudadano, era un depredador en serie. La gente comenzó a sospechar de sus vecinos. Comenzó a cuestionar si los contratistas de construcción eran seguros. Comenzó a proteger más a sus hijos. Fue un cambio cultural significativo. El caso de Gacy cambió como la criminología estadounidense entiende a los asesinos seriales. Gacy no encajaba en el perfil esperado. No era un hombre visible como delincuente. No tenía el aspecto de depredador. Era carismático. Era exitoso. Era respetado. Su caso demostró que los asesinos seriales podían ser invisibles en la sociedad. Podían tener buenos trabajos, casas, vidas aparentemente normales. Eso fue aterrador. Fue un recordatorio de que la depravación puede ocultarse bajo la respetabilidad. El caso de Gacy también reveló fallas en la policía de Chicago. Había sido interrogado años antes en relación a desapariciones de adolescentes. Habían sospechado de él, pero no había suficiente evidencia para arrestarlo en ese momento. Si lo hubieran vigilado más cuidadosamente, si hubieran actuado basándose en sus sospechas, muchas vidas hubieran sido salvadas. Es una lección en cómo el sistema de justicia debe equilibrar el derecho de los ciudadanos a no ser perseguidos sin causa con la necesidad de proteger a la comunidad de depredadores. Detalles clave. O víctimas confirmadas. 33 asesinatos, 6 adicionales potenciales sin confirmar. Periodo: 1972 a 1978, casi 7 años. Ubicación: Chicago, Illinois. Principalmente sótano de su casa. Método: asfixia, estrangulamiento, violencia física. Primer asesinato confirmado: Timothy McCoy, 15 años, enero de 1972. Captura: 13 de diciembre de 1978 después de búsqueda de Robert Payest. Cuerpos encontrados: 27 en el sótano, 6 en el río Des Plaines. Profesión: contratista de construcción respetado. Actividad comunitaria: se disfrazaba como Pogo el payaso en fiestas. Juicio: 6 de febrero al 13 de marzo de 1980. O veredicto: culpable de 33 asesinatos. Sentencia: pena de muerte. Ejecución: 10 de mayo de 1994. Tiempo en corredor de la muerte: 14 años. Legado: cambió el entendimiento de asesinos seriales disfrazados de normalidad. Reflexión final. John Wayne Gacy fue uno de los asesinos seriales más prolíficos en la historia estadounidense. Mató a 33 personas. Enterró la mayoría en su sótano. Vivió una vida que parecía normal mientras asesinaba activamente. Su caso demuestra que la depravación extrema puede ocultarse bajo la máscara de la respetabilidad. Los asesinos no siempre parecen asesinos. Los depredadores no siempre parecen depredadores. Eso es lo que hace que casos como el de Gacy sean tan importantes para entender. Su muerte en 1994 no trajo la paz a sus víctimas. Simplemente fue el cierre legal de un caso que cambió cómo América entiende el crimen. Si el caso de John Wayne Gacy te interesó, te invitamos a suscribirte a Archivo Criminal. Documentamos casos que revelan cómo el crimen prospera en la oscuridad, cómo la depravación puede ocultarse, y cómo la justicia criminal debe estar constantemente vigilante. Gacy sigue siendo un caso de estudio fundamental en criminología y en la comprensión del comportamiento serial depravado. Activa las notificaciones.
Haz clic en la campanita para recibir alertas de nuevos videos. Queremos que conozcas los casos que importan, los que revelan verdades críticas sobre crimen y justicia criminal. Gracias por ver Archivo Criminal. Nos vemos en el próximo caso en Archivo Criminal.